Hola, hola, ¿cómo les va? Hoy acompaño a la licenciada en Letras, Paula Crossi. Paula, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, el gusto es mío y gracias por invitarme al programa. Con vos damos continuidad a una serie de entrevistas centradas particularmente en la escritura. Por eso quisiera preguntarte, ¿qué variables intervienen en el desinterés de algunos jóvenes por la calidad de su expresión escrita? Digo algunos jóvenes porque entiendo que ellos no tienen el monopolio de este desinterés. Sí, es verdad, Juan Carlos, no tienen el monopolio del desinterés. Las variables creo que son varias. Digamos, mucho tiene que ver con la edad. Uno puede pensar que los jóvenes todavía no necesitan de la escritura profesionalmente como para que se preocupen por la calidad de su escritura, ¿no? Creo que hasta cierta edad, hasta cierto estado de madurez, lo más importante es expresarse de cualquier forma. Y esto lo vemos en las relaciones cotidianas y también lo vemos a través de las redes sociales. No importa cómo se escribe, lo importante es qué se está diciendo, qué se quiere comunicar. Cuando el joven deja de ser tan joven y entra en el mundo profesional, se da cuenta de que esa escritura ya no es tan eficaz, que hay alguien que les está señalando y que no es el profesor, porque a veces lo que dice el profesor no es tan importante como lo que dice un jefe. Entonces ahí es cuando la calidad de la escritura es un valor agregado y a veces es un valor fundamental. Entonces es cuando empiezan a preguntarse, bueno, ¿qué hago ahora? ¿Por qué no me lo enseñaron antes? Cuando tal vez no se daban cuenta que la escuela estaba para eso. Lo que pasa es que creo que la variable más importante es justamente la escritura. Como todo medio de comunicación o toda herramienta de comunicación es una herramienta, y la herramienta no nos interesa hasta que la necesitamos usar. Digamos, esa sería una de las cuestiones. Y la otra cuestión es la tendencia o la dificultad que hay en las últimas décadas de poner límites, de poner correcciones a las cosas que hacen los más jóvenes. Parece que todo lo que hacen está bien y que toda precisión, todo límite, todo encuadre, toda norma es por lo menos odiosa. Entonces eso hace que bueno, no les interese, no quieran, hasta que en algún momento, cuando ingresan a la universidad en primera instancia y cuando ingresan al primer trabajo, el siguiente paso, ahí se dan cuenta de que debieron a lo mejor haber prestado más atención en aquel momento. Pero bueno, las cosas son un poco así. Uno hasta que no experimenta, en fin, cree que todo está resuelto. Y a la luz de lo que se ve en los hechos, ¿están en ese momento todavía a tiempo o esto debería ser una habilidad que deberían adquirir con anterioridad? No, yo creo que están siempre a tiempo, que todos estamos siempre a tiempo para mejorar la escritura o la expresión oral. Las técnicas existen, las posibilidades de hacerlo también son verdaderas, entonces tampoco hay que desalentarse porque se terminó la escuela sin haber adquirido lo que se llama un nivel de lengua escrita estándar, ¿no? Lo que se obtiene por lo general es un subestándar con una serie de problemas, y siempre se puede a través de manuales, a través de libros de corrección de estilo, a través de cursos, a través de un aprendizaje personal, se puede mejorar esa escritura. Creo que nunca es tarde. De hecho, a cursos que en algún momento yo doy, aparecen personas que tienen 50, 60 años y aprovechan todo el material lo más bien, y sobre todo que cuanto más madurez haya, también más facilidades hay para entender de qué se trata eso de escribir bien.
Al leer tu currículum me llamó la atención que donde otros colocan docente en tal o cual área, vos escribas enseñar. ¿Cuál es el modelo de enseñanza que fija tu práctica docente y cuál es la metodología que permite que otro pueda aprender o desaprender determinados contenidos o habilidades? Sí, bien, bueno, me llama la atención la pregunta. Nunca había tal vez reparado en que ponía enseña en lugar de docente. Creo que la docencia es no una actividad más amplia que simplemente enseñar, que tampoco es simplemente enseñar, que enseñar determinadas disciplinas. Lo que pasa es que, bueno, yo tengo una carrera docente que apunta hacia varios horizontes, ¿no? La literatura, la escritura, el español como segunda lengua. Entonces me parece que soy docente en todas esas disciplinas, pero enseño concretamente literatura, enseño concretamente español como segunda lengua, enseño escritura. Me parece que esa es digamos, si la docencia es el ámbito, la enseñanza sería el género particular que desarrolla en cada una de esas actividades. Entonces me parece que lo hago, no lo pensé, no es que pensé poner en el currículum docente especialmente, pero debe tener que ver con lo que yo creo que significa mi trabajo, ¿no? O sea, desarrollarme en un ámbito, pero enseñar concretamente determinadas cosas. Y decime, ¿existen nexos entre las habilidades de escribir y hablar? Sí, naturalmente, ¿no? La lengua, si bien la oralidad y la escritura son códigos particulares, pero desde ya que cada código retroalimenta al otro. Entonces, lo que se observa por la práctica es que quien escribe bien, habla bien, ¿sí? Y no todo el que habla bien escribe bien. Digamos, hay como más facilidad de llegar a una mejoría en la oralidad cuando se escribe bien que a lo mejor viceversa, pero sí que son dos competencias que se ayudan mutuamente. ¿En qué nicho me ubicás? Porque yo escribo mal y hablo mal. Bueno, está muy bien. No, supongo que no debe ser así, ¿no? Por lo general, cuando aparece alguien que supuestamente es especialista en escritura y expresión oral, lo primero es decir, bueno, yo escribo mal, yo hablo mal, de esa manera me evito cualquier tipo de corrección. Igual quédate tranquilo que yo fuera de mi práctica de la enseñanza no corrijo a nadie, no me parece pertinente estar enseñándole a nadie a hablar ni a escribir si no lo quiere hacer, pero bueno, ¿en qué nivel estás? En el nivel de poder mejorar si te interesa, ¿no? Me parece que por ahí viene la cuestión. ¿Sabés que, o pareciera que las redes y las tecnologías en comunicación y en información proponen nuevos modelos? ¿Realmente son o nuevos códigos? ¿Realmente son nuevos códigos o son los mismos utilizados de otra manera? Bueno, sobre eso hay varios enfoques o varias posturas, ¿no? Algunos consideran que se trata nada más que un nuevo soporte de comunicación que aplica de una manera particular los códigos que ya se venían usando, a lo mejor desde, ¿no?, las primeras de los primeros intercambios de comunicación mediados, ¿no? Siempre tenemos que pensar que las redes tienen que ver con comunicación mediada, entonces lo más parecido, pero en su estado primitivo, sería el mensaje que el mensajero le llevaba, ¿no?, de un lugar a otro al emperador, por decirlo de alguna manera. Alguien le lleva un mensaje a otro a través de un intermediario. Las redes, como cualquier medio de comunicación, es un medio, es un intermediario. Entonces, habría que pensar que son las mismas, pero con sus particularidades que se deben conocer. Creo que todavía no se conoce verdaderamente cuáles son los alcances de estos medios de comunicación y cuál es el efecto que produce específicamente sobre los mensajes y sobre la comunicación, y hay otros que consideran que son códigos totalmente nuevos porque es una herramienta bastante sofisticada que amerita no solamente conocer el código, sino conocer la herramienta. Tal vez cuando escribíamos con un lápiz, casi esa práctica está en vías de extinción, y eso se ve mucho en la caligrafía de la mayoría de las personas, que es prácticamente ilegible. Aprender a manejar el lápiz era una práctica bastante simple. Aprender a manejar ya un procesador o un teléfono celular y todos los programas y las aplicaciones necesitan o requieren de muchísimo más tiempo y operaciones cognitivas más complejas. Entonces todavía tampoco se definió claramente si se trata de un nuevo código o si se trata del mismo adaptado a las nuevas
circunstancias. Lo concreto es que respecto a lo que hace la escritura, todavía no se definió si hay que escribir correctamente o no escribir correctamente, y esto me lleva inmediatamente al problema de la norma. ¿Hasta qué punto la norma puede impedir que se produzcan cambios en los códigos? ¿Hasta qué punto habría que dejar que todo se haga como sale, ¿no? Y a ver qué pasa en algún tiempo? Sobre eso los lingüistas y especialistas siempre están en discusión, ¿no? Cada uno defiende su disciplina, cada uno defiende su especificidad. Pero bueno, los medios de comunicación se imponen y van a ir dando no solamente problemas, sino también respuestas a estos problemas. Recuperando una expresión que hace segundos tuviste, hablaste de mensaje, y apelando a tu capacidad, fuera casi de todo contexto y pido disculpas a priori, ¿de quién es el mensaje? ¿Del que lo emite o del que lo recibe? Bueno, ahí presupone la idea de una propiedad, ¿no? Por lo menos en tu pregunta. Cuando digo de quién es, me refiero a la interpretación del mismo, ¿no? Bueno, a mí siempre me gusta recordar un texto de una profesora que fue profesora de la Facultad de Filosofía y Letras, que fue mi profesora de literatura, que después se dedicó a escribir textos en los medios, que es Beatriz Arlo, ¿no? Y ella tiene un texto que yo le doy mucho en mi práctica docente universitaria, que se llama El lector y sus límites. Entonces plantea justamente eso, ¿no? Que el texto es como un bloque que podríamos pensar un bloque bastante duro, con las particularidades que tiene, y el mensaje que ese texto transmite es plural, pero no es infinito, porque siempre está el texto con su emisor, con su intención, ¿no? Con sus condiciones de producción, que limita poder entender cualquier cosa, ¿no? Entre entender lo que yo quiera y cualquier cosa, y entender muchos mensajes que subyacen en ese mensaje inicial, ¿no? Ahí justamente ese límite. El texto se va construyendo, ¿no? Se va construyendo entre el que lo hizo y las posteriores lecturas, y de hecho cuando se lee algo mucho tiempo después, la interpretación no es la misma, incluso a veces uno siente que ese texto lo había leído pero que era otro texto. Pasa con las novelas, pasa con, no sé, con una carta que leí después de mucho tiempo, entonces aparecen nuevos matices, nuevas interpretaciones, porque bueno, ni la carta es la misma, ni yo tampoco soy el mismo, entonces aparecen ahí una serie de tensiones entre, ¿no? la emisión del mensaje y la recepción del mensaje. No sé si hay una propiedad, pero digamos lo que sucede en la interpretación es esa, ¿no? Eso es bien variable, bien cambiante, se modifica, no digo segundo a segundo, pero se modifica con mucha facilidad. Muchos docentes, porque hablas de docentes también y me engancho de ahí, adhieren a que la lectura conduce o es un medio o un vehículo para una mejor escritura. ¿Hay algo probado, positivo, que indique que la lectura sistematizada nos lleva a una escritura de buena calidad? Bien, ahí quiero hacer una aclaración porque siempre aparece esa, no digo confusión, pero ¿qué es una buena escritura? ¿No? Que no tenga errores de ortografía o que transmita eficazmente, ¿no? Con claridad, sin ambigüedades y eficazmente, es decir, si quiere persuadir que persuada, si quiere, no sé, acercar las partes que las acerque, si quiere informar que informe, ¿no? Habría que pensar en qué sentido uno... Desde lo personal, ¿no? Creo que las dos cosas. Las dos cosas. Entonces, está muy bien porque yo creo, por mi práctica en la enseñanza de la escritura y también de la lectura de más de 20 años, no voy a ir en contra de todas las escuelas que dicen que la lectura mejora la escritura. Desde ya que mejora la escritura, para mí en tanto modelos, porque si veo buenos modelos voy a adquirir, ¿no? buenos resultados, en el sentido de me gusta cómo resuelve esa frase, me gusta los adjetivos que incluye, me gusta cómo ordena, me gusta cómo narra, en fin, ¿no? De hecho, antiguamente se enseñaba a escribir imitando a los clásicos, escribir un cuento a la manera de Gogol, escribir un cuento a la manera de Pío Baroja o lo que fuera, ¿no? Ahora, respecto de la ortografía, ahí tengo mis dudas, porque personalmente creo que depende del tipo de pensamiento, ¿no? Las personas con pensamiento analógico fijan mejor la ortografía, como fijan mejor números de teléfono, caras, nombres de películas, nombres de actores, porque lo ven una vez y por analogía
lo pueden recuperar cada vez que lo necesiten. El que tiene pensamiento deductivo, por lo general, fija estructuras, entonces jamás se va a olvidar de la estructura del cuento, jamás se va a olvidar de los argumentos de ese caso, pero a lo mejor termina de ver la palabra transición en el diccionario, le escribe, se da media vuelta y ya otra vez no se acuerda cómo se escribe, te termina de ver a vos, te cruza dentro de 5 minutos y no se acuerda bien dónde te había conocido. Entonces, para toda la parte de expresión, desde ya que es un modelo y sirve, ahora para la fijación de la ortografía yo personalmente tengo mis dudas, ¿no? Entonces sí, igual la lectura es muy buena para otras cosas, así que me ¿Y parece cómo que es se una corrige entonces? ¿Cómo se corrige? Y con gran esfuerzo. A las personas que llegan a mis clases con el fantasma de la ortografía, lo primero que les digo es que si bien redunda en la mala imagen y todo el mundo lo primero que mira y señala escribe mal porque tiene falta de ortografía, que empieza a tener un poco de confianza o perder un poco de miedo a ese fantasma. Se corrige ¿cómo? Preguntando, sabiendo que uno tiene el problema, tratando de no todo el tiempo hacer revisar los textos, usar los procesadores con las limitaciones de esos procesadores, tener el diccionario a mano y resignarse a esa idea que cada vez que escriba la palabra, no sé, bóveda, tendrá que ver por dónde van las B y que no lo va a fijar, entonces me parece que es mejor hacerse cargo de ese problema y tratar de evitarlo que pensar ¿no? que hay una práctica de mejora de la ortografía. De hecho, en la escuela se hace, ¿no? Hay una cantidad de libros que se dedican a ayudar, pero bueno, en general, los últimos años la tendencia es no la repetición de la palabra bien escrita, sino ejercicios que a través del razonamiento permitan establecer algún tipo de regla, algún tipo de norma que facilite la solución en ese momento. Y la otra recomendación es, bueno, si esa palabra no la sé escribir, y tratar de buscar un sinónimo, ¿no? Reemplazarla por un sinónimo. Pero a veces estamos en el atolladero, ¿no? Pienso personas que están en situaciones de clase y demás y que no les queda otra alternativa. Bueno, entonces esa es mi posición. No sé cuántos especialistas la comparten, pero tiene más que ver con la práctica cotidiana de la enseñanza de la escritura. Escuchamos hablar reiteradamente de la importancia de la ley de medios. Sin embargo, poco se habla, diría casi de la obligación de la televisión del uso debido de la lengua. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, mi opinión en ese sentido es bastante fuerte. Digamos, los medios de comunicación deberían ser los primeros en cumplir la norma rajatabla en términos de la lengua, ¿no? Porque justamente es el modelo de mayor acceso. O sea, la mayor parte de las personas llegan a una lengua estándar a través de los medios y no a través de la escuela. Entonces, la fijación de un error, la fijación de una expresión incorrecta, pregna, ¿no? en toda la masa hablante y es un problema. Ahora, yo no sé si la ley de medios debería incluir eso, pero a lo mejor debería sí incluirse una dinámica de controlar cada vez más cómo se habla y cómo se escribe, ¿no? Porque lo que vemos prácticamente a diario a través de las informaciones que aparecen en internet, de la cantidad de errores de tipeo. Aunque el error de tipeo no es exactamente igual al error de ortografía, se lee como error de ortografía y va fijando, ¿no? Va fijando equivocaciones. Lo que sabemos es que la norma, ya lo mencioné antes, ¿no? La norma soporta una cantidad de tiempo. Después la masa hablante presiona hasta que, ¿no? En nuestro caso la Real Academia, que es nuestra norma central, se reúne para empezar a incorporar aquello que ya toda la masa hablante está usando como normal y se hace una modificación de la norma. Entonces, pero llega un momento en que, insisto, resiste hasta que tiene que incorporar toda esa serie de modificaciones. Entonces los medios de comunicación para mí deberían ser justamente los que más cuiden la lengua en esta sociedad en la que los medios constituyen el modelo de expresión oral y escrita, ¿no? Para la mayor parte de las personas. Paula, desde hace casi 10 años te dedicas a capacitar profesionales en el campo de la escritura corporativa. Sí. ¿Qué se transmite en esos cursos? ¿Qué se enseña? Y además, ¿qué contenidos son los que se vuelcan?
Bueno, creo que lo que se enseña un poco, no lo fui expresando. Viste que no sé hablar, di vuelta a todo. No, está bien. Para mí funcionó perfecto. Se enseña un poco todo esto de lo que venimos hablando desde que empezó la entrevista. En principio aparece esa necesidad por parte de los profesionales y a veces por parte de las empresas de capacitar a sus empleados porque se dan cuenta que con el auge de las comunicaciones a través del correo electrónico, aquello que se resolvía con mayor o menor certeza y eficacia y perfección a través del teléfono, de pronto queda escrito y de pronto ese mensaje lo lee el que lo tenía que leer y toda una serie de personas que no lo tenían que leer y que empiezan a decir tal o cual no sabe escribir, no puede tener ese puesto. Entonces, a partir de esa realidad, que es esa falta de conocimientos, de formación, las empresas demandan cada vez más escritura profesional. ¿Qué es lo que se enseña? Lo primero que se enseña es que hay herramientas para ayudarse. Después, por lo menos lo que yo enseño es que el problema es un problema generalizado, que no es ni de esa empresa ni de esa persona. Y después los ayuda a detectar cuáles son los errores que no deberían cometer para que su escritura deje de ser estándar para ser profesional. ¿Qué significa ser profesional en la escritura? No vivir de la escritura, no es que se van a transformar todos en escritores, ojalá sí, o tal vez no, tampoco todo el mundo tiene por qué ser escritor, pero sí identificar aquellas zonas que ya están cristalizadas como errores y que deberían no cometer para que su escritura sea una escritura, digamos, no perfecta, pero por lo menos muy buena. Lo que sucede por lo general es que los asistentes a las capacitaciones creen que tienen determinados problemas de puntuación, ¿no? Lo que más aparece es la puntuación, la adecuación entre lo que pienso y lo que quiero expresar. Algunos reconocen, en general la gente no reconoce tener problemas de ortografía. Si los tiene, no lo dice, entonces por ahí la ortografía, como el procesador de textos por lo menos la indica, no es algo que se trabaje. Y después tienen muchos problemas para organizar las ideas, es decir, cómo hacer para que, ¿no?, una determinada comunicación cumpla con los requisitos que esa comunicación exige. A través de observar textos que están circulando, mejorar textos, a través de ejercicios que muchas veces se parecen a los ejercicios que la mayor parte de las personas hizo cuando tomó clases de inglés o clases de francés, es decir, cuando quiso adquirir una segunda lengua, empiezan a fijar algunas normas. Incluso aparecen en los materiales que yo preparo especialmente para las empresas, algunas zonas más teóricas para que ellos puedan en algún momento, ¿no?, recurrir a esa explicación, porque creo que no solo hace falta que me digan eso se escribe así, sino que es necesario que me expliquen por qué se escribe así, por qué es mejor así y no de la otra manera. A mí lo que me gusta de los cursos para profesionales es que son adultos que necesitan aprender las técnicas y necesitan aprender los trucos y que además están en un estado de inteligencia, ¿no?, y desarrollo intelectual que les permite muy bien reflexionar sobre algunas cuestiones de la lengua. Entonces, de pronto, hablamos de la desaparición del futuro, de los tiempos de futuro en español, o por lo menos en español del Río de la Plata, asociado a tal vez la imposibilidad de imaginar el futuro, y eso hace que repercuta en la lengua. O hay una pregunta que aparece siempre, es si es presidente, presidenta, juez, jueza, ¿no? Es decir, a lo mejor 40 años atrás ni siquiera nos preguntábamos sobre el femenino de determinadas profesiones, pero evidentemente la lengua está ligada con lo social y de hecho es, ¿no?, una parte de la sociabilidad de la cultura. Entonces justamente no es que la lengua es caprichosa, sino que intenta reproducir un estado de cosas que tiene que ver con, ¿no?, las relaciones humanas. Entonces no solamente aprenden finalmente cómo se arma una cláusula adversativa para expresar una oposición de ideas, sino que también empiezan a pensar que la lengua, es una herramienta que tienen ahí permanentemente, y siempre volvemos, ¿no?, a la frase del filósofo justamente de la lengua, Wittgenstein, que dice que el límite de mi mundo es el límite de mi lenguaje. Es decir, si no tuviéramos lenguaje, probablemente el mundo tal cual lo conocemos, ¿no?, con trasplantes de corazón, con operaciones a corazón abierto, con puentes que atraviesan kilómetros y kilómetros de mar y demás, y edificios de no sé cuántos pisos, no hubieran sido posibles seguramente si el hombre no hubiera hablado.
En 1995 obtuviste una beca de multiplicadora cultural. Contanos cómo concibe en otros países, por ejemplo Alemania, la multiplicidad de la cultura. Bueno, es interesante la pregunta que me haces, porque bueno, también cuando me dan a mí la beca de multiplicadora cultural me resulta extraño y no sabía bien qué era, a qué se refería, y sobre todo cuando tenía que ponerla, o todavía cuando tengo que ponerla en mi currículum, ¿no? Siempre digo, bueno, ¿qué será? ¿Qué entenderán los demás con esto de multiplicadora cultural? Es una beca que me dio el Instituto Goethe en su momento, que se la da a profesionales del área de literatura o de lengua que en algún sentido puedan, cuando vuelven de la beca en Alemania, multiplicar la cultura germana en tu lugar de trabajo, en tu sociedad, ¿no? En tu país o lo que sea. Entonces concretamente consistió en un curso de lengua y cultura alemanas, en inmersión, que fue en la ciudad de Berlín, con una serie de actividades culturales como ópera, teatro, cine, participación, no sé, en el festival de cine que se da justamente en ese momento. Y después se supone que uno en su trabajo aplica o reproduce o, en fin, o transmite a otras personas aquello que vio del lugar en donde estuvo. Ahora bien, no tienen que, uno no está comprometido naturalmente a hacerlo, es decir, nadie controla después cuando uno vuelve si realmente multiplica la cultura germana. En mi caso, bueno, ciertamente lo hizo, yo trabajo en literatura del siglo XX, donde justamente estudiamos parte de la literatura alemana todos los años, y después, bueno, hice un libro sobre cine y holocausto, donde el cine alemán de las últimas épocas, que es un cine que reflexiona mucho sobre lo que sucedió en Alemania, sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial, y tiene un capítulo dedicado justamente a cómo ese cine alemán ve, ¿no? y revisa un poco y reflexiona sobre aquella participación que tuvo y, bueno, cómo lo puede hoy capitalizar. No sé si responde a tu pregunta, pero eso sería la multiplicación de la cultura, ¿no? Creo que como lo ven, en su momento esta beca es del 95, ¿no? Tenemos que pensar que Alemania en la década del 90 y sobre todo en esta primera década del siglo XXI es cuanto más, ¿no? insiste en hacer conocer, ¿no? su cultura actual, bien alejada de, ¿no? los estigmas que tiene Alemania por las guerras, por, ¿no? el holocausto y por todo lo que sabemos de la historia de Alemania, ¿no? Esa sería la Me función. quedo con ganas de preguntarte infinitas cosas, quisiera saber, y lamentablemente no disponemos del tiempo, pero ¿cómo fue tu experiencia, siguiendo con las becas, en Jerusalén, en la formación de profesores? Sí, esa es una beca que obtuve ahora en 2011, que es una beca para profesores de historia, arte, literatura, y es una beca de transmisión de la Shoah o del Holocausto, ¿no? Enseñan cómo la pedagogía y cómo enseñar el holocausto a los jóvenes. Entonces, a lo largo de 10 días de seminarios de todo tipo de información, también enseñan una didáctica en la que la víctima en realidad se la plantea como una persona viva que tuvo una historia antes, tuvo una historia después, bueno, o por lo menos tuvo una trascendencia después, muchos sobrevivientes también, para que el holocausto no sea nada más que un número muy grande de muertos y sea, bueno, justamente, ¿no? evaluado y erradicado como posibilidad de práctica hacia futuro, ¿sí? En realidad lo que me intriga es saber cómo es la docencia en esas sociedades tan atravesadas por los valores religiosos, pero me lo contás otro día. Otro día, ¿sí? ¿Puede ser? Puede ser. Si me volvés a invitar, puedo hablar de eso. Va a ser un gusto. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Gracias a vos, Paula. A vos también, gracias. Te espero la próxima semana. Buena vida para todos.